Bien, lo que vamos a ver es la resolución y el desarrollo del ejercicio que tenían como tarea para el lunes pasado. El ejercicio decía que teníamos un circuito mixto, combinando resistencias en serie con combinaciones de resistencias en paralelo, y nos daban ciertos valores que aparecen acá. De esos valores, nosotros debíamos calcular el resto de las variables hasta determinar si el circuito era coherente o no y fundamentar la respuesta con respecto a eso, a los valores que nos dan y a los valores que íbamos obteniendo. De esa manera, nosotros, si miramos acá en la planilla de Excel, tenemos los mismos valores que nos da el enunciado. La tensión de V1, la corriente en R1, la tensión en R2, la resistencia R2, la corriente en R3, la tensión en R4, el valor de R4, la corriente en R5 y el valor de R6, la tensión de R6. Entonces con estos datos empezamos a calcular, simplemente. Y yo sé, de acuerdo a esto que está acá, que R6 está en serie con R5. Por lo tanto, como están en serie, la corriente que circula por estas dos resistencias es la misma. Como yo sé cuánto es la corriente que circula por R5, automáticamente digo acá que la corriente que circula por R6 son 10 amperes, que es la misma corriente que circula por R5. Eh, con eso y la tensión de R6, yo puedo obtener el valor de la resistencia R6. ¿Y cómo obtengo el valor de la resistencia R6? Aplicando ley de Ohm. Y esto es tomar la tensión y dividirla por la corriente que recién obtuvimos. Y nos da 10,5 ohm. Luego debemos obtener el valor de R5. ¿Y cómo obtenemos el valor de R5? Nosotros sabemos que tenemos la corriente de R5. Vamos a marcar los valores que ya utilizamos. Sabemos que utilizamos BR6 y que utilizamos la corriente en I5. Nosotros ya conocemos la corriente que circula por R5, pero no tenemos la tensión en R5 ni la resistencia en R5. Pero sí sabemos que la tensión en la resistencia R5, de acuerdo a lo que está acá, va a ser igual a la tensión en R4 menos la tensión en R6. Entonces nosotros podemos tomar la tensión en R4 y restarle la tensión en R6 y nos va a dar la tensión en R5. Y marcamos la tensión en R4. Con la tensión en R5 y la corriente que circula por R5, nosotros podemos calcular el valor de esa resistencia. ¿Y cómo calculamos el valor de esa resistencia? Tomando la tensión de esa resistencia y dividirla por la corriente que circula por esa resistencia. Y nos da que el valor de la resistencia son 3 ohm. Tenemos eh, hasta acá esta parte resuelta. Luego, como tenemos la tensión, la corriente y el valor de la resistencia acá, y acá tenemos la tensión, la corriente y la resistencia de acá, vamos acá, al punto R4, donde está la resistencia 4. En la resistencia 4 nosotros sabemos que vale 27 ohm. Y nos falta calcular la corriente que circula por R4 porque sabemos la tensión, es un dato. Nos dicen que en R4 hay 135 volts. Entonces la corriente que circula por R4 va a ser igual a la tensión que está presente en esa resistencia dividido por el valor de esa resistencia. Y nos dicen que aquí en R4 pasan 5 amperes. Como ya ocupamos el valor de R4, lo marcamos. Bien, tenemos la tensión en R4, la corriente en R4 y el valor de resistencia de esa R4. El otro factor que nos debemos ver y calcular son los que están relacionados con la resistencia número 3. En la resistencia número 3 nosotros sabemos que circulan 15 amperes, nada más. Pero para calcular el resto de los valores necesitamos la tensión y el valor de esa resistencia, como aparece acá. La tensión, ¿cómo la calculamos? Tal como lo hicimos acá. Si tengo el valor de la tensión en R2, que sí lo tengo, y tengo el valor de la resistencia R4, también lo tengo, aplico Kirchhoff. ¿Y Kirchhoff qué dice? Que la suma de las tensiones en un lazo cerrado como el que está acá va a ser igual a 0. O sea que esta tensión que está acá, la de R2, menos la tensión de R4, debe ser igual a la tensión de R3. Entonces, yo digo esto,
que la tensión de R2 menos la tensión de R4 va a ser igual a la tensión que aparece en R3. Bien, marco la tensión R2, que ya la ocupé. Esto es simplemente para ir ordenando los datos, nada más. Y con este valor que está acá, que es la tensión en R3 y la corriente en R3, yo puedo calcular la resistencia en R3. ¿Y cómo la calculo? Aplicando ley de Ohm. Y me dice que la tensión, que el valor de esa resistencia va a ser igual a la tensión que aparece en esa resistencia dividido por la corriente que circula por esa resistencia. Y nos da el valor de resistencia en ese punto. Y aquí llegamos acá, y aquí tenemos la tensión en R3, el valor de R3 y la corriente que circula por R3, que era un dato. Llegamos acá, bien, acá nos dicen que tenemos el valor de R2 y la tensión en R2, ¿cierto? Y nos dicen que por R1, que es esta corriente que va acá, circulan 20 amperes. Por lo tanto, la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá deben sumar 20 amperes. Eso es Kirchhoff para corrientes. Ahí tenemos un nodo y todas las corrientes que entran se suman y las corrientes que salen se restan. Si tengo 20 amperes que entran, acá entre eso y eso también debo tener 20 amperes. Entonces, de acuerdo a eso, y considerando que la corriente en R1 es 20 y que la corriente en R3 es 15, de acuerdo a eso, esta corriente de R2 debería valer 5. ¿Por qué? Porque yo tomo la corriente que circula en R1, le resto la corriente que circula en R3 y me debe dar 5 amperes. Pero, si nosotros consideramos los valores que aparecen de R2, que nos dicen que la tensión en R2 son 190 volts y el valor de la resistencia son 36 volts, yo también voy a obtener la corriente y debería ser 5 amperes. Entonces tomo la tensión que aparece en R2, que son los 190 volts, y lo divido por el valor de la resistencia de esa resistencia y me da 5,28 amperes. Marco los puntos que ya utilicé para orden nada más. Y esto que está acá marcado, me dicen que el circuito no es coherente. ¿Por qué? Porque el cálculo de las corrientes que circulan por R2 aplicando Kirchhoff no es el mismo valor que si yo obtengo la corriente aplicando ley de Ohm. Esto de acá, dividí la tensión en la resistencia para obtener la corriente. Y acá resté las corrientes para obtener la corriente que circula en R2. Y esos dos valores deberían ser exactos, deberían ser el mismo valor. Como no lo es, el circuito no es coherente. Entonces la respuesta era súper simple. Con un análisis tal como el que desarrollamos hasta ahora, ustedes podrían haber determinado en pocos pasos si el circuito era coherente o no. Los que lo hicieron, excelente, los felicito. Los que no llegaron a la conclusión, repasen lo que acabamos de ver, porque en realidad no tiene mucha complejidad este tema. Eso, señores. Espero que este video les sirva.